Hemos titulado este live Cuarentena y condiciones de salud mental. ¿Qué vamos a estar tocando en el día de hoy? Me encantaría esperar al doctor para quizás no repetirlo cuando él esté en el aire, pero le voy contando un poquito. La idea es que conversemos sobre tres grupos de personas. Las personas que entraron en esta cuarentena ya teniendo una condición previa de salud mental, ya sea diagnosticada hace meses o diagnosticada hace unos cuantos años. También tenemos un grupo de personas que quizá en este contexto de cuarentena es que están experimentando por primera vez síntomas relacionados a dificultades de salud mental. Y el tercer grupo diría que son personas que conviven con familiares o con pareja que tienen alguna condición de salud mental y dicha condición hace que la convivencia con ellos o con ellas sea un poco más complicada. La convivencia que es complicada de por sí y mucho más en este contexto, cuando tenemos una condición de salud mental, pudiésemos entonces tener dinámicas un poquito más complicadas de lo averaje. Aquí está el doctor Geraldino, mándame la invitación, perfecto. Segundito. Bienvenido mi amigo Luisín, Tati Luca. Aquí está. Creo que está al revés de tu cámara. Sí, Bienvenido, sí, doctor. sí. ¿Cómo te va? Hola. Bien, bien, bien. Sí, que no me parecía que había iniciado la sesión todavía Ya. y ahora estoy viendo. No, perfecto. Bueno, la gente todavía se está conectando. Estaba comentando con los demás que quisiera que la sesión de hoy, el live de hoy, que está titulado Cuarentena y condiciones de salud mental, lo enfoquemos en tres grupos de personas. Vamos a ver para qué nos da el tiempo. Yo entiendo que Sí, este título se relaciona a tres grupos de personas. Personas que están entrando en esta cuarentena ya con un diagnóstico previo en el área de la salud mental, o sea, un trastorno depresivo, un trastorno de ansiedad, trastorno bipolar, cualquier otra condición. Tenemos un grupo de personas que quizás se están estrenando en esta cuarentena con cumplir con suficientes síntomas en el área de la salud mental como para recibir un diagnóstico en cualquiera de estas áreas que menciono o cualquier otra. Y el tercer grupo exacto, sería las personas que conviven con alguien que tiene una condición de salud mental y que dicha condición de salud mental puede complicar un poco la dinámica de la casa, sobre todo en este contexto que estamos viviendo ahora, exactamente, de cuarentena, de aislamiento social, para muchas personas de exceso de trabajo, para otras una falta de productividad total, cada quien con su tema, exactamente. pero todos los temas pues obviamente nos afectan. Sí, Entonces, no sé, quisiera comenzar preguntándote, ¿qué tú has visto en tu práctica? ¿Cuáles son las situaciones de salud mental que más se están presentando en esta cuarentena o este periodo que estamos viviendo de aislamiento social? bueno, yo creo que al igual que muchos colegas, lo principal que estamos viendo es ansiedad, mucha ansiedad. Y claro, o sea, de golpe perdimos todas las coordenadas con las que funcionamos a diario. Perdimos nuestra rutina, perdimos nuestra forma de soportarnos en el día a día, de pasar de nuestros horarios y pasamos de tener algo totalmente enmarcado a tener que comenzar a reorganizarnos. Y comenzó la ansiedad a ser como no sé, la demanda número uno en muchos pacientes. Y Dimos, perdón que te interrumpa, uh-huh, porque quizá tú y yo no entendemos, pero por experiencia en mi práctica profesional, yo sí, entiendo que el concepto de ansiedad la gente lo confunde con muchas cosas. Lo confunden no sé, con impulsividad, con impulsividad. acelere. O sea, ¿qué es ansiedad? ¿A qué te refieres con ansiedad? Bueno, la ansiedad podríamos definirla, y muchos pacientes te lo pueden decir así, es como esta sensación de un miedo inespecífico al futuro. Y eso hace que siempre se genere una sensación de intranquilidad. En muchos pacientes esto puede generar impulsividad, puede generar agresividad, pero usualmente el paciente cuando está ansioso evita el estado de conflicto, evita la confrontación, más bien se retira y Okay. parece como recogido, parece que
se retrae. Sí, eso ayuda al diagnóstico diferencial. Okay. ¿Por qué? Porque no es muy habitual encontrar un paciente ansioso en un estado muy confrontativo, porque más bien como que tú ves que el paciente te dice, no, mira, como que me recojo porque es que paso mucho pensando en el futuro, y eso nos ayuda mucho a ese diagnóstico diferencial. ¿Cómo yo puedo distinguir que estoy teniendo problemas de ansiedad o estoy con un cuadro diagnosticable de ansiedad? Bueno, lo primero es que uno nunca se debe autodiagnosticar, que es lo ideal, ni siquiera nosotros mismos como profesionales que debemos de autodiagnosticarnos. Pero ni buscar tampoco el checklist famoso de internet, mira, yo creo que tengo. No, nunca debe hacer uno eso, porque realmente siempre uno va a tener todos los criterios de todas las enfermedades del mundo, de todo. Claro. Pero cuando uno va a consulta, usualmente, ¿qué uno busca? Uno va a buscar que va a haber alteración en el patrón de sueño. Usualmente el paciente te va a referir a alteración para la conciliación de sueño, el mantenimiento de sueño. Va a haber alteración en el apetito, o va a haber un aumento en la ingesta de comida o una disminución en el apetito, cualquiera de los dos puntos. Va a haber también si el paciente te va a referir que se retira de ciertas actividades que eran de ocio para el mismo paciente. Te dice que ya no siente como la misma motivación. ¿Por qué? Porque siempre está pensando en el futuro, que el tiempo no le va a dar, que no va a poder hacerlo con el mismo deseo. Y esto hace que no pueda como disfrutarlo a totalidad. Y está esa sensación siempre de que en el futuro hay incertidumbre, y es una incertidumbre, pero no la incertidumbre que todos tenemos del futuro, sino una incertidumbre de posible catástrofe. Mire, yo siento que ese factor que tú estás señalando quizás es la clave aquí en cuanto a la mayoría de los síntomas de ansiedad que la persona siente. Es muy fácil yo saber que estoy nervioso por un examen que tengo mañana. Ahí podemos identificar con claridad que el examen que tengo mañana me preocupa, que quiero que me vaya bien, o la reunión que tengo en el trabajo me preocupa, no quiero quedar mal frente a mi compañero, frente al jefe. Ahí hay clara situación que me provoca ansiedad y yo puedo notar que estoy nervioso por eso. Ahora, lo que estoy escuchando es que tú me estás hablando que en este contexto muchas personas pueden estar sintiendo ansiedad, entiéndase, estar tenso, nervioso, preocupado, una sensación de incertidumbre o, como mucha gente refiere, una sensación extraña en el pecho, como que algo va a pasar, pero que no necesariamente podemos darnos cuenta de por qué, de que yo estoy así. Simplemente me siento tenso, me siento ansioso, me siento como con un sustico, para palatanarlo un poquito, un sustico que tengo que no se me quita, o una sensación hasta como de vacío en el área del pecho, o mariposita en el estómago, o me siento tenso, pero muchas personas refieren que no saben por qué. O te puedo dar un ejemplo personal. Yo hace 2 semanas tuve durante la semana 3 ocasiones que me desperté en esa semana en particular, sintiéndome un poquito como sintiendo que algo iba a pasar y el corazón un poquito acelerado. Y yo decía, ¿pero qué me está pasando? Yo estaba muy bien, ya yo estaba metido en el contexto de que, bueno, esto es lo que hay, estamos viviendo esta cuarentena, el virus anda por ahí, pero era algo que yo ni sabía de dónde venía, pero estaba ahí y yo lo sentía, y como sé lo que es, sé que es ansiedad. Por eso te hacía la pregunta, porque hay personas que no saben lo que están sintiendo. Es casi como si fuera una sensación de riesgo inminente, pero no específico. Sí. No específico. Pueden fijarlo en un pensamiento, pero inmediatamente ese pensamiento se puede resolver o no, pasa a ser otra cosa inmediatamente. Pueden sentir taquicardia, muchos pacientes, pueden sentir que el corazón se le puede poner rápido por el momento, pueden sentir que puede, qué sé yo, desde sudoración hasta temblores. O sea, va a depender mucho del paciente, incluso de la intensidad. Porque, ojo, la ansiedad es normal en los seres humanos. Siempre es importante recordar eso. Es normal y funcional en niveles, vamos a decir, adecuados. No es lo mismo cuando tú tienes cierto grado de ansiedad que te motiva a trabajar, que dices, bueno, se me está acabando el tiempo, tengo que darle rápido a esto para terminarlo, y lo haces bien. No es lo mismo esa ansiedad que tú tienes una ansiedad inespecífica que te genera una sensación de que quizás hay un riesgo que quizás no existe,
pero que tú lo estás esperando. Sí. Sí, mira, ahí están haciendo una pregunta interesante. ¿Hay una explicación científica del por qué sentimos ese sustico que nos provoca la ansiedad justamente en el pecho? Bueno, eso de la ansiedad, recuerden una cosa, es una respuesta, nosotros la ansiedad como tal, y como es, como dijimos anteriormente, es una respuesta biológica totalmente esperable en los seres humanos. Cuando está dentro de los patrones normales y con un estímulo real, va a tener su, vamos a decir, su respuesta esperable neurobiológica. Y también cuando es exagerada. ¿Por qué? Porque es una respuesta amigdalina. Y nosotros lo que vamos a estar viendo son, obviamente, los resultados de todo un sistema de activación endocrina. Sí, entonces, ¿qué sucede? Que el cuerpo se prepara para un posible ataque. Un ataque que quizás no llega, un ataque o un peligro que quizás no existe, y por eso vemos que nuestro cuerpo se prepara para eso. Vemos que hay contracción muscular, el corazón se pone un poquito más rápido, estamos más atentos a los estímulos. Yeah. Y por eso incluso hay gente que te dice que cuando están muy ansiosos hasta se desgastan, se cansan. Sí, yo creo que la ansiedad es bastante cansona. Y te estoy escuchando hablar, sí, pero yo quisiera, como tú eres médico y tienes tu vocabulario de médico, déjame yo aplatanarle un poquito para los que no somos médicos. Yo comparo mucho, escuchando lo que tú dices, yo comparo mucho la ansiedad, o el mecanismo de ansiedad, como tú dices, que es normal del cuerpo del ser humano, o sea, lo necesitamos para vivir. Si a mí de repente voy caminando y un perro me sale a través de una verja de una casa, yo necesito ese sustico del corazón que preguntaba alguien por ahí, yo necesito asustarme, yo necesito que mi cuerpo bombee sangre, y quizás ese es el sustico que preguntaban ahí del corazón. El corazón se acelera muchas veces porque necesita bombear sangre a tu cuerpo para que tú salgas corriendo, para que tú te vueles una pared que en tu vida tú te la pudieras volar, pero cuando estás asustado porque el perro te está cayendo atrás, tú te la vuelas. Entonces, la ansiedad la necesitamos para vivir. Yo necesito algo de ansiedad para, como decía ahorita el ejemplo del examen, para estudiar para ese examen que tengo mañana. Ahora, cuando ese mecanismo se desborda, ya pasa justamente lo contrario. Cuando tengo demasiada ansiedad, ya no me puedo concentrar en el examen. Miro el examen y me quedo en blanco. O me paralizo. Exactamente. Me paralizo. Entonces, yo comparo mucho la ansiedad con la alarma de un vehículo. Ya yo no escucho mucha alarma. Antes, en los 90, se escuchaba mucha alarma. Pero cuando la alarma del vehículo se supone que es para que tú te des cuenta que se lo están robando. Entonces, esa es la función natural de la alarma. Ahora, quienes recuerdan de los años 90 o de estos años también, todo el mundo tiene un vecino que la alarma se le dispara porque se le dispara, porque está mal puesta, porque es muy sensible, pasa un perro, pasa un gato, le cae un mango arriba al carro y la alarma se dispara y suena la tarde entera y tú dices, Dios mío, ¿cuándo es que van a apagar la alarma? Yo comparo la ansiedad, los trastornos de ansiedad con eso. Exactamente. Todos tenemos una alarma que se supone que no avise cuando se están robando el carro, pero a veces esa alarma, en buen dominicano, chipea, está dañada, es demasiado sensible, y como está demasiado sensible, yo siento, ella se dispara y yo no la necesito en ese momento. Entonces aquí es lo mismo, quizás fue lo que me pasó a mí ese día, no me estaba pasando nada, pero quizás mi cabeza conectada con el contexto de amenaza que estamos viviendo, con el virus, con lo que sea, que si nos enfermamos, que si la mamá, la abuelita, quien sea, puede estar eso en la parte de atrás de mi cabeza y me genera una sensación de amenaza que yo realmente no estoy viviendo en ese momento porque yo estoy en mi casa y me acabo de levantar. Pero mi cabeza quizá está percibiendo que hay una amenaza, está como esa alarma del carro disparada más de la cuenta. Sí, y también está el detalle de que no siempre la ansiedad, cuando llegas a un trastorno en sí misma, se va a manifestar igual. Aquí hay quienes van a manifestarlo en forma de ataque de pánico, hay quienes van a manifestarlo en forma de ansiedad generalizada, hay quienes van a tener temas de agorafobia para salir cuando están en ansiedad social, que no pueden tener interacción en lugares públicos. O sea, va a haber cierto tipo de expresiones de la ansiedad que van a variar de sujeto en sujeto. Y por eso es que es tan difícil tú poder decirle a la persona como, no, mira, todo el mundo va a presentar, ¿no?, ¿verdad?, como ciertas pautas específicas. Y por eso es tan importante como poder sentarte con los pacientes
y poder como analizar los casos. Sí, Porque incluso los mismos pacientes, tú sabes que hay veces que te han dicho que han sufrido de ansiedad la vida entera y, y muchas veces han sido otro tipo de situaciones. Hay veces que nosotros tenemos patologías clínicas, como problemas de tiroides, hipertiroidismo, por ejemplo, que la gente han confundido durante años con ansiedad. sí, Que sí. también por eso hay que hacerse diagnóstico diferencial. Claro. Mira, ahí preguntan o comentan algo muy interesante también, Tati Luca. Creo que el humo de Duquesa hizo que surgieran nuevas ansiedades. En 45 días de Exacto. cuarentena ya uno se había acostumbrado un poco a lidiar con esa primera ansiedad, pero ahora el humo es como empezar de cero. Y yo entiendo, me parece muy acertado ese comentario. eh, yo entiendo que incluso particularmente el asunto del humo, como es algo que afecta la respiración y el virus también es algo que Exactamente. afecta la respiración, ya inmediatamente yo hago la asociación de que no estoy respirando, tengo congestión, tengo alergia, y ya al ser, de ahí a yo sentir que tengo coronavirus o acordarme Es del un paso. coronavirus, claro, es un paso y es muy fácil hacer la Es un asociación. paso. La cabeza funciona por asociaciones. Entonces, humo, Exactamente. me estoy asfixiando, no sé qué estoy sintiendo, tengo ansiedad. Yo creo que eso es casi hasta como la forma que ella explica la pregunta acá, casi como si estuviéramos sanándonos de un trauma y lo comenzamos a revivir porque hubo un estímulo que me disparó de nuevo justo el temor que yo tenía de asfixiarme. Y vuelvo y te doy un ejemplo personal, y que yo soy un poquito ansioso por naturaleza. Esa sensación de, ay, me estoy asfixiando, no puedo respirar, yo al principio de la situación, en ocasiones la sentía. Y creo que la sentía por la misma explicación que te estoy dando. Puede ser que yo estuviera conectando con asuntos de mi infancia, donde yo era muy enfermizo de cosas del tracto respiratorio, que si neumonía, que si tos perruna y no sé qué. Y la sensación de sentir que me asfixio es una sensación muy incómoda para mí. Incluso Exactamente. cuando tengo gripe me altera o evito enfermarme de gripe para no alterarme porque no puedo respirar. Entonces, yo creo que es Sí. fácil, ya veo varias personas hablando de que han tenido mucha ansiedad, conectar una cosa con la otra, que un síntoma Sí. me lleve al otro. Cuando tenemos un factor estresante y un factor traumático, como es lo que estamos viviendo, experimentando ahora, la situación del COVID-19, sumado a esto de Duquesa, son factores estresantes y con un elemento que genera trauma, genera miedo. El unir puntos, ¿ok? Es fácil, es fácil y es normal y es esperable sentir ansiedad. O sea, Sí, no se preocupen si ustedes sienten ansiedad frente a esto. Es esperable, porque estamos transitando una situación que es inusual en su magnitud, en su dimensión. Es inusual, o sea que sí, básicamente nos está diciendo que tenemos que aprender a convivir con ella. La tenemos ahí presente. a, a transitar con ella. Ya, A transitar con ella. ¿Por qué? Porque precisamente parte de lo que trabajamos en salud mental es que esto es un elemento de lo que somos nosotros como seres humanos, no lo que somos nosotros como seres humanos. ya, Y la ansiedad que estamos sintiendo ahora es algo que incluso está afectando al que tiene un diagnóstico y al que no, porque ya. estamos en un elemento nuevo para todos. El hecho de que experimentemos este miedo es comprensible totalmente. Hay veces que se nutre de una parte irracional, como decimos, como mierda, es que se llega y no sé de dónde viene este miedo. Y se puede trabajar en terapia, se puede trabajar con uno mismo haciendo ejercicios, diciendo como, bueno, no, vamos un poco, vamos a hacer un ejercicio de respiración, a ver, calmarme. Se puede ir trabajando por esa parte, pero también es esperable sentir un poco de ansiedad en esta situación. Es esperable. Me gusta el concepto que estás explicando de transitar con ella, porque entiendo que se acerca bastante al concepto de aceptar de manera radical lo que estamos viviendo. O sea, una situación que tenemos presente, que está ahí, que la verdad que no podemos controlar y hay muy pocas cosas que podamos hacer para cambiarla. Entonces no nos queda de Exactamente. otra que como transitar me recuerda a mí la imagen como de caminar de la mano con lo que sea que tienes al lado.
Entonces, yo creo que ese es Exactamente. el primer concepto, entender que la ansiedad, como tú dices, va a estar presente, va a estar ahí, nos va a acompañar y nos indica cosas. Las emociones son siempre información. O sea, lo que yo tengo que detenerme Exactamente. y observar y preguntarme. O sea, yo ese día que te expresé que amanecí nervioso, me detuve primero y dije, mira, yo sé que es normal sentir esta ansiedad por el contexto que estamos viviendo. No me la esperaba esta semana, pero yo no controlo mis emociones. Quizá en ese momento fue que la emoción salió. A veces las emociones tienen un efecto tardío, como se muestran de Ujú. manera tardía. Uno primero está en shock y de repente Sí. la emoción sale luego. Y preguntan por ahí, bueno, pero ¿qué uno hace para manejar la ansiedad? En mi caso, ese día y los 3 días que me pasó esa semana, yo inmediatamente, desde que tuve un chance, me puse a hacer ejercicio, que yo creo que los psicólogos se cansan de recomendar ejercicio y la gente le hace caso, a veces sí, a veces no, o uno mismo a veces lo hace, a veces no, pero te puedo decir que fue bastante efectivo el regularme a través del ejercicio físico y ya después del ejercicio el corazón retomó su ritmo normal y en la tarde no presenté esa sintomatología. O sea, yo creo que ejercicio es básico, actividad física de alguna manera. No sé qué más tú le puedes recomendar a las personas que hacen con estos síntomas de ansiedad que han incrementado en este contexto. Lo primero es que se divorcien de una noción que nosotros tenemos como muy aferrada, que es la idea de control, de querer controlar la ansiedad, de querer controlar el síntoma de la ansiedad, de querer frenar el síntoma. Hay que divorciarse de esa idea, porque eso es como ansiedad 101. Tú quieres tener más ansiedad, pues trata de controlar la ansiedad. Sí, Es una locura. Es como cuando te dicen no pienses en el elefante, tú vas a pensar en el elefante. sí, Tú quieres controlar la ansiedad, vas a tener más ansiedad. La ansiedad tiene una característica, que es un elemento que precisamente, aunque sonemos repetitivo, aunque sonemos canzones, hay que dejarla transitar. Todas las técnicas involucran el dejarla transitar. No involucra frenarla, no involucra hacer ejercicios de controlarla, de detente, porque realmente eso lo único que hace es aumentar las sensaciones fisiológicas del cuerpo de sí, la misma ansiedad. Y sí, esos síntomas, desde un punto de vista neurobiológico, lo único que hacen es incrementarse. sí, ¿Qué es recomendable? Si no tenemos un trastorno de ansiedad generalizado o grave donde se necesite medicación, bueno, si usted necesita su medicación, tome su medicación, porque es esencial en este proceso. Y cuando estamos en este tipo de situaciones particularmente, la medicación, si usted la tiene, es como, bueno, repete su esquema porque esto te va a ayudar a manejar este proceso. Sí, pero si aún tú no estás tomando ninguna medicación, o si la estás tomando y necesitas algo extra como para ayudarte, bueno, pues practica tus ejercicios de respiración, sí, practica ciertas técnicas que hayas ya desarrollado en tus espacios de terapia, trata de mantener tus espacios de terapia, porque sí, eso te va a ayudar a ir elaborando sobre qué es aquello que te señala esa ansiedad, porque la ansiedad no viene del aire per se. Hay factores de activación que te pueden estar prendiendo eso. Y hay veces que nos cuesta como identificarlos. sí, sí, Y no, nosotros los psiquiatras les recordamos mucho a los pacientes, oye, estamos trabajando la parte médica, pero si tú no trabajas la parte psicológica y sostienes tu trabajo terapéutico, van a haber elementos que nosotros podemos frenar, pero hay otros que no se van a poder trabajar si tú no sostienes el trabajo terapéutico. Y este es un momento para tú sostener el trabajo terapéutico. sí, sí, así es, estoy completamente de acuerdo contigo. Y mientras iba hablando, estaba leyendo, a veces se me hace difícil escucharte y ver las preguntas al mismo tiempo. Quisiera poder contestarla toda, pero entiendo que tenemos que ir eligiendo algunas. Pero me parece interesante porque hay varias personas que comentan. Uno dice, Luis Sin, dice, ¿cómo se podría controlar la ansiedad para mantenerla dentro de lo normal? Y debajo Jan Carrasco dice, ¿qué consejos pueden dar para lidiar con el sentimiento de resistencia a aceptar y convivir con todo lo que está sucediendo?
yo veo un poquito de relación entre estas dos preguntas y el término que tú estabas hablando de que si uno quiere controlar, como pregunta Luis ahí, ¿cómo yo podría controlar la ansiedad? Es justamente lo que no queremos. O sea, es imposible controlar la ansiedad. Como dijimos anteriormente, es algo normal de cómo funciona nuestra cabeza y es algo incluso positivo y saludable dentro de ciertos parámetros. Entonces ella va a estar ahí, la ansiedad nos va a acompañar hasta que nos muramos, porque es parte de lo que necesitamos para funcionar. Entonces no lo podemos controlar. Me gusta mucho el approach que tienes, donde básicamente tenemos que transitar con ella y dejarla pasar. Yo trabajo mucho con los pacientes el concepto que está relacionado mucho a las prácticas de mindfulness, que es de observar y describir. Ujú, ¿Qué significa observar y ujú. describir? Que yo voy a actuar como si yo fuera un psicólogo científico que está analizando y observando qué es lo que está pasando, en este caso, dentro de mí. Oh, wow, mira, me acabo de dar cuenta que leyendo esa noticia, el corazón se me comenzó a acelerar, Exactamente. siento una falta de respiración y mi cabeza de una vez comienza a pensar en toda la gente que yo tengo cerca de mí que se pudiera enfermar. Entonces, eso es muy diferente a yo agarrar y comenzar a, ay Dios mío, no puedo respirar, ay, si mi mamá se enferma, y si se enferma la vecina y me lo pega a mí porque vivimos en el mismo piso y estamos en el mismo ascensor. O sea, una cosa es tú tirarte de lleno a los pensamientos y emociones que tú estás teniendo, y otra cosa es yo echar para atrás, observar y ver, no tengo que juzgarlo ni ofuscarme porque lo estoy sintiendo, no. Wow, mira, yo estaba leyendo la noticia, el corazón se me aceleró, me siento nervioso, me duele la barriga y de una vez comencé a preocuparme porque va a quebrar mi negocio. Entonces, ya, tú fíjate que es muy diferente el discurso. Yo lo que estoy haciendo ahí Exactamente. es observando y describiendo lo que está pasando dentro de mí. Lo estoy dejando ser, no lo estoy controlando, que va de la Hay mano con lo que tú factores, dices. es, exacto, hay factores modificables y hay factores que no son modificables. O sea, hay factores que sí nosotros podemos controlar, tipo, bueno, si yo veo que está viendo noticias 24/7, me pone ansioso, pues ese tipo de cosas que son estímulos externos sí lo puedo controlar. Puedo bajar acá. Pero hay otro tipo de elementos que tratamos de estar como utilizando este mismo término, control, ya sabemos que lo único que nos va a generar es un aumento de la ansiedad. Precisamente es tratar de vivir y transitar alrededor de este hecho y como tú mismo señalas, identificar cuáles son los puntos cardinales alrededor de esta ansiedad, que es lo que la aumenta. Sí, porque incluso Exacto. los pacientes cuando llegan a consulta, antes de yo proceder a disminuir o aumentar la medicación, lo primero que tengo que identificar con ellos es si ellos ya saben identificar qué le aumenta la ansiedad y cómo ellos trabajan alrededor de eso. ¿Por qué? Porque de nada sirve si ellos no pueden identificar y no saben cómo reaccionar frente a esos estímulos. Claro, claro. Y ahí mi pregunta, y veo que varias personas están preguntando, pregunto a Carol Cini, que quizás más que controlar la ansiedad, cómo yo convivo y aprendo a vivir con ella. O sea, quizás cada caso es diferente, pero pudiéramos dar unas cuantas Exactamente. recomendaciones básicas de qué yo hago. O sea, ya tengo el corazón acelerado, ya estoy nervioso, tengo la cabeza a millón. Creo que hemos tocado unas cuantas técnicas respondiéndole a Oscar. Esta técnica que te Exacto. estoy hablando de observar lo que está pasando dentro de ti y dejarlo ser, no controlarlo, simplemente observarlo y describirlo, es el primer paso. Y el segundo paso Exacto. que yo recomiendo después de eso, después que yo simplemente no enganché con mi pensamiento, sino que simplemente observé y me di cuenta que lo estoy teniendo y la emoción que estoy sintiendo, yo lo que procuro es que el paciente, o que yo mismo en mi caso, cuando me pasa, redirija su atención a otra cosa. O sea, la ansiedad tiene que ser, como tenemos que convivir con ella, tiene que ser como un florero que tú tienes en la sala que está ahí. Tú no estás pendiente del florero todo el tiempo. Tú sabes que está ahí, a veces lo ves, a veces se te mete en el medio, a veces te tropiezas con él, pero tú no tienes que enganchar con el florero todo el tiempo. No sé si es el mejor ejemplo Exactamente. del florero, pero entonces tú lo Exactamente. observas, tú lo describes, pero tú rediriges tu atención a lo que tú estabas haciendo.
Si era tratando de cocinar que yo estaba, me trato de meter de lleno en esa actividad. Si era tratando de trabajar, de leer un libro, yo vuelvo y redirijo mi atención a eso. Hay mucha gente que Exacto. cuando intenta hacer eso, se frustra. ¿Por qué? Porque lo intentan hacer, pero como la ansiedad es necia y los que pensamientos excesivos son necios, vuelven otra vez. Es como alguien que te toca el hombro. Mira, pero tú estabas pensando en la gente que se puede morir. Sí, está bien. Eso es cierto, pero yo estoy trabajando. Entonces tú tienes que Es, conversar con tu ansiedad y decirle, está bien, estate quieta, mija. Ya yo entendí que tú eres una alarma, que está disparada, pero yo redirijo mi atención a lo que yo estaba haciendo. Hay gente que hace eso 3 veces y lo logró. Pero hay otros que tenemos, me voy a incluir, que hacerlo 28 veces y la próxima hora 30 más. Y tú tienes que volver y redirigir tu atención. Es casi como un músculo que tú estás desarrollando. exactamente. Algo que aquí es importante, César, yo creo que es importantísimo señalarle a la gente, porque tú no puedes pasar por alto. Cuando ya vemos que hemos intentado este tipo de técnicas y no cede, es importante que puedas hablarlo con tu terapeuta. ¿Por qué? Porque si ya ves que hay algo que tú no logras sacar del medio, que tú, por más que lo intentas, estás haciendo un esfuerzo consciente y sabemos que esto no es un juego de que tú lo estás haciendo mal o bien. Hay veces que sencillamente es difícil. Qué sé yo, en este momento hay gente que tiene un negocio y los negocios están parados y la situación está difícil y tú tienes un niño llorando en la casa al lado de ti y cómo tú te Claro. quitas eso de al lado, o sea, por más que te quieras distraer, el niño está llorando. Eh, Trata de comunicarte con tu terapeuta, trata de comunicarte con quien sea con que tú puedas trabajar este tema, que sea un agente externo a ti. Sí. Sí, ¿Por qué? Porque este tipo de procesos hay veces que es bueno hacer una intervención en el momento adecuado sí, completamente de para acuerdo. evitar para evitar que surjan otro tipo de problemas, como lo que son los desórdenes de sueño, que estamos también viendo un aumento en este tipo de situaciones. Sí, sí, y me gustaría que hablemos ahora del sueño. Vamos, estoy viendo aquí. Hola, Elaine, ¿cómo estás? Qué Sí, bueno tenerte sí, por ahí yo estoy acá. viendo, Estás saludable. hola, Dice, Laine. hola, hermoso, te manda, hermosos. Vamos contigo ahora, Elaine, con tu pregunta. Quisiera hablar allá que estás hablando de eso, me gustaría volver a un comentario que hizo el doctor Alejandro por acá arriba. En este siglo somos como menos capaces de convivir con la ansiedad. ¿Es que somos más susceptibles que nuestros padres? ¿O es que el término de ansiedad se puso de moda, al igual que los psicólogos también? Yo entiendo, bueno, me gustaría No, escuchar tu opinión, pero entiendo que hay cosas que uno escucha más ahora, pero porque la escuchemos más ahora no significa que anteriormente no existieran. La ansiedad es parte de cómo uno funciona. La ansiedad la tenía el cavernícola para salir corriendo cuando se apareció un oso en la cueva donde estaba su alimento. Entonces, la ansiedad es necesaria para responder y ha acompañado a la humanidad, me imagino yo, que desde el principio, porque por algo estamos vivos. Si no fuéramos ansiosos, tuviéramos muerto todos porque nos hubieran comido todos los animales. Entonces, la cuan- ansiedad, eh, sí, la ansiedad siempre ha existido. Lo que sucede es que antes no se conversaba sobre el tema, no se investigaba sobre el tema porque no era quizá una prioridad para muchos estados. ¿Cómo se manejaba la ansiedad? Bueno, depende. Quizá en la época de los abuelos de nosotros, la forma tradicional de manejar la ansiedad era con alcohol. Quizá exacto. la otra forma de manejar la ansiedad era con violencia. Quizá la otra forma de manejar la ansiedad era no hablarlo. Quizá la forma de manejar la ansiedad era tragarse las emociones. Quizá la O, forma de manejar la o, ansiedad o la ansiedad estaba uh-huh, ahí. Lo que pasa es que quizás si no no se tenemos menciona. el nombre para ello, simplemente decimos, ay, fulano es un exagerado, fulana es una histérica, el otro no se está quieto, Exactamente. él no sé, es medio raro que se pase el día, la noche entera despierto y no se está quieto. O sea, Despierto. claro, todas esas cosas uno le La pone, cosa, le pone el nombre que en la época le llamaba, pero todo eso es ansiedad. para eso solamente basta leer los clásicos de la literatura para uno darse cuenta que siempre existieron las mismas patologías que hoy están. Lo que pasa es que antes no tenían los mismos nombres, antes se le conocía por otros nombres.
solamente vas a leer a Tolstoy para darse cuenta que siempre existió la depresión, existió el alcoholismo. Cuando uno lee a El Quijote, uno se da cuenta que la depresión siempre fue depresión. O sea, pues uno lee a Virginia Woolf, se da cuenta que la bipolaridad siempre fue bipolaridad. O sea, no es que hoy en día hay más o hay menos. Cuando uno lee a Kafka, se da cuenta que la ansiedad siempre fue ansiedad, que la depresión siempre fue depresión. Con Alan Poe uno se da cuenta que la depresión y ansiedad también fue depresión y ansiedad. Lo que pasa es que no tenían el mismo nombre, tenían otro tipo de forma de ser señalada. Lo que pasa es que hoy en día tienen nombre científico, hoy las cosas saben cómo señalarla, y una vez que tú sabes cómo algo se señala, es fácil de trabajar. Sí. Antes no, antes tú tenías un malestar y ya. Sí, sí. Y ahí comenta el AINE, desde la sexualidad se define la histeria femenina. Un concepto usado mucho por Freud, sexistamente. Hoy... Recuerda que incluso lo precedía Sí, Freud, porque era un sí, diagnóstico que se utilizaba para englobar todo lo que no tenía un diagnóstico en la mujer. Sí. Y el AINE también nos pregunta, ¿se vale cansar la mente para que deje de tratar de controlar lo que no podemos? Y me gustaría utilizar esa pregunta para de una vez y no hablar de los trastornos del sueño también. ¿Qué usted me dice, doctor? ¿Se vale cansar la mente para dejar de tratar de controlar lo que no podemos? Mira, te voy a decir la verdad, yo no soy muy fanático de tratar de evitar mucho, porque yo soy un poquito más confrontativo, pero hay veces que es necesario. Hay veces que es necesario, pero no soy muy fanático de hacerlo. Sí. ¿Por qué? Sí. Porque depende de cada caso. Recuérdense que estamos hablando de situaciones de salud mental donde cada caso es particular y no se puede generalizar mucho. ¿Sí? No es lo mismo yo decir de cansar la mente en una persona en hipomanía, porque no se va a cansar. Y si tú le das el permiso de que haga y tú le dices, oye, haz para cansarte, va a durar 3 días haciendo. Entonces, Claro. es diferente, hay que O tener una cuidadito. persona con rasgos obsesivos compulsivos. Obsesivo va a ser hasta que explote. Entonces, si imagínate que tú no tienes ningún factor de riesgo considerable y tú quieres, qué sé yo, mantenerte entretenido en el día para evitar el hastío de estar trancado en el apartamento y tú te creas una rutina que funciona y que tú ves que te permite ir el día a día, pues perfecto. Si esa rutina no te cansa, no te genera ansiedad, no hace una separación entre tu persona y tu realidad, oye, pues mucho mejor. Sí, pero recuerden que cada caso es diferente. Cada caso es diferente y estamos hablando cuando no existen pautas de alarma. Exacto, exacto. Y qué bueno que haces esa diferenciación. Y yo traduciría quizá el comentario que nos hacía el AINE, a cansarnos en general. O sea, yo entiendo, yo me fuera más que cansarnos a ocuparnos. O sea, yo entiendo que tenemos que estar ocupados. O sea, hasta fuera de este contexto, con muchos pacientes que padecen síntomas de ansiedad y de depresión también, y ojalá nos dé el tiempo para hablar de eso también, yo les hago la salvedad de que el ocio en exceso es el peor enemigo de la mayoría de las condiciones de salud mental. Te pongo un ejemplo. Si tú vives con tu pareja y tu pareja es la que sale a trabajar y tú te quedas en la casa el día entero y no tienes muchas cosas que hacer y de repente, justo antes de salir, ustedes tuvieron un pequeño conflicto, puede ser que la persona que sale a trabajar, entre los problemas del trabajo, que si el jefe, que si el empleado, que si la calle, va dejando ese conflicto al lado, pero el que se quedó en la casa y no tenía nada que hacer o tenía poco que hacer, comienza y le da vuelta. Y él, ¿por qué me hizo esto? Y ella, ¿por qué tal y tal cosa? Y cuando llega a las 7 de la noche el que estaba fuera de la casa, el que se quedó lo recibe molesto, todavía trancado ahí en el problema, y el otro ni se acuerda quizá porque era que estaban peleando. Entonces, el ocio, definitivamente, o sea, la falta de oficio en extremo, lleva a que uno tenga más espacio para presentar pensamientos obsesivos, síntomas de ansiedad, ponerme a pensar en lo que va mal en mi vida, en lo que no tengo bien. O sea, uno tiene que estar ocupado. No al extremo, no al extremo de yo agotarme mentalmente o yo ocuparme, como tú decías, haciendo esa diferencia,
ocuparme hasta el punto de que yo ignore mis problemas, que yo no le preste la atención porque me convertí en un workaholic para no pensar en los problemas de la casa. Entonces, Exactamente, es una línea bien fina, es un balance, ¿verdad? Un balance entre qué tanto me ocupo, exactamente. pero qué tanto saco el tiempo y conecto con qué es lo que está pasando dentro de mí, qué es lo que mi cabeza está pensando. Cuando, mira, incluso yo he tenido pacientes ahora que yo he tenido que decirle, no, mira, ahora mismo tú no estás obligado a nada, o sea, tú no estás obligado y obligada, porque yo he visto mucho también con muchas mujeres, más que nada, a tener que lograr grandes metas, porque la cuarentena no es un periodo de, o sea, en el que estamos llamados a tener que leer libros, no estamos llamados a tener que ser lo más productivo, porque todo va a depender de cada sujeto. Quizá en este momento lo que tú necesitas es literalmente descansar. Quizá en este momento tú lo Completamente. que necesitas es tener que bajar 2 decibeles al nivel de velocidad que tú te vas llevando. Va a depender mucho de cada sujeto y es como tú dices, hay personas que en su día a día llevaban un ritmo donde quizás evitaban el tener que contemplar ciertas realidades sumergido en su trabajo, en su rutina, y hoy, cuando ven que todo esto se fue, es como que, puff, se encontraron con la realidad de frente. Y sí, esto va a ser algo que va a haber que y revisar en cada caso. En algunos pacientes yo he tenido que decirle, bueno, vamos a crear un esquema. Desde que te levantas, que te va a tener que levantar a las 8 de la mañana y te va a tener que acostar a las 11 de la noche, como los niños, no de que a las 12, no a la 1 viendo serie, no, a las 11 y te levantas a las 8. Y quiero que un esquema de cosas normales, nada de locura, de sobreproductividad, ni nada de eso. No, Claro. no, no. Quiero tareas normales de me levanto, limpio, trabajo de tal hora a tal hora, hago media hora de ejercicio, lo que sea. Uh -huh. O tengo otro paciente que le digo, mira, yo quiero que tú tengas una hora de hacer nada. Quiero una hora que tú tengas Claro, una sí. hora de tú estar sentado haciendo nada, arrancándote la barriga. Y se ríen o se ponen ansiosos, o sea, se ponen ansiosos. Sí, no le Pero gusta a la entonces, gente que hace una hora. quieto. Y yo, bueno, una hora de tú estás sentado haciendo nada. Pero yo entonces me pongo a leer y yo así, no te ponga a leer. Es una hora de tú sentarte y que te duermas y que ponga tu reloj y te duerme una hora. Y eso le ha permitido bajar la ansiedad. Porque precisamente es ese nivel de autoexigencia que lo han puesto en este momento casi como una especie de carrera frenética para manejar la ansiedad que genera esto. Incluso, mira, me gusta este comentario de poder incluso hacer algunas cosas que estaban en pausa. Bueno, hay personas que pueden aprovechar este momento para movilizar algunas cosas que se puedan hacer que estaban en pausa. Aprovechar para eso, para este momento. Claro, Y eso está bueno. claro. Y yo entiendo que debe haber un balance, como te decía, entre qué tanto estamos siendo productivos o aprovechando el tiempo, manteniendo ocupados. Vamos a usar este término, porque por ahí vi que alguien puso en mayúscula quejándose de esta Sí, productividad que no han vendido, que tenemos que hacer tanto antes de cuarentena como dentro de cuarentena y después de cuarentena. Es como que siempre tenemos que tener un proyecto pendiente y un nuevo paso. Claro, hay gente que eso le funciona, pero se les olvida a quien habla de eso que estamos viviendo un momento de crisis y un momento de adaptación a esa crisis. Y una crisis que todo psicólogo, psiquiatra sabe, está generando síntomas de ansiedad, de depresión y muchas condiciones de salud mental y que va a seguir generando y lo que viene después puede ser incluso peor. Entonces, exactamente. sí, se aprovechen el tiempo, pero yo entiendo que parte de desaprovechar el tiempo debe incluir obligatoriamente un tiempo de ocio, de cuidado, de tranquilidad. Y si usted le dedicaba antes de la cuarentena un 20% de su tiempo a cosas de cuidado personal, en la cuarentena tenemos que dedicarle un 30 o un 35. ¿Por qué? Porque estamos en un periodo de crisis. Y cuando estamos en un periodo de Exacto. crisis, el cerebro está funcionando de manera sobrecargada. ¿Por qué? Yo tengo que hacer mi trabajo. Los que tienen hijos, al mismo tiempo tienen que estar pendientes de los hijos y cocinar y limpiar la casa y al mismo tiempo preocuparme de que hay un virus que no me puedo contagiar, que la mascarilla, que los guantes, que si salgo de súper. O sea, es un bombardeo de yo tratar de funcionar al mismo tiempo que estamos viviendo algo que pudiera yo compararlo, aunque no es lo mismo, con una guerra, o sea, con una calamidad, o sea, estamos viviendo una crisis global. Entonces, me imagino que se debe parecer a haber vivido
tratar de vivir lo más tranquilo posible mientras el mundo estaba en la Segunda Guerra Mundial. O sea, tú tienes que seguir viviendo, pero estás sometiendo a tu cabeza, el contexto te está sometiendo a un sobreestrés. Entonces, como tú tienes más Exactamente. estrés de la cuenta, tú tienes que cuidarte más, tú tienes que hacer más meditación, tú tienes que hacer más ejercicio, tú tienes que sentarte a tocar guitarra, a tocar piano, hablar con tus amigos, eh, llamar a tu mamá. Tú tienes que hacer cosas que te ayuden a sentirte bien, a regular tus emociones, a bajar tu nivel de ansiedad. Y vuelvo y repito, si antes tú lo hacías en un día, un 15% de tu semana, ahora tienes que hacerlo en un 30% para poder Sí, mantenerte regulado para seguir funcionando. incluso lo ideal es que las personas, por ejemplo, si estamos en esta situación, lo perfecto en este caso es que traten de sostener esquemas, por ejemplo, de sueño y de alimentación lo más organizado posible. Sí, ¿por qué? Porque muchas personas se están viendo ahora que tienen más tiempo libre de lo usual, por ejemplo, y se ponen a ver series y se cuestan a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, a las 2 de la mañana, se levantan a las 10 de la mañana, a las 11. Y lo ideal en esta situación es tratar de crear un esquema de sueño lo más organizado, de forma tal que su ciclo de sueño cubra las horas que ustedes necesitan dentro del ciclo circadiano, o sea, el ciclo normal y regular biológico que el cuerpo le pide. Ya. Porque muchos de los pacientes de nosotros, me imagino que a ti te sucedió también, César, te llegan a consulta diciéndote que sus horarios de sueño se fueron moviendo cada vez más y lentamente eran como que un día se dormían a las 12, a la 1, a las 2, a las 3 y lentamente iban moviéndose y el sueño cada vez de menos reparador. Sí. Pero una vez que tú ibas organizando, eso les permitía ir llevando, que eso es una de las consultas. Y otra, yo creo que otra de las patologías que estamos viendo como que están aumentando son la depresión o las depresiones. Sí. Y la depresión con toda su flora de síntomas, que no es solamente la manifestación más clásica, sí, que no es solamente la manifestación clásica de tristeza o de anedonia, la pérdida de deseo por las actividades placenteras, de las cosas que te causan placer. También la estamos viendo en las manifestaciones de agresividad, la estamos viendo también con alteración del sueño, con alteración del apetito, con falta de energía. La estamos viendo también con esto que de confrontaciones muy directas. Me siento visto. A ver a que están escribiendo. Y también vemos también esto, incapacidad para poder concentrarse, para poder fijar ciertas ideas, alteración incluso hasta en el movimiento. Un paciente te dice, siento como que cuando me muevo ya no es lo mismo. O sea, hay muchos síntomas que pasan desapercibidos dentro de la Sí. depresión, que se van presentando, que no son los clásicos necesariamente, pero que No, estamos viendo un aumento. sí, y yo creo que, porque estaba hablando ahora de depresión y estuvimos hablando antes de eso de trastorno del sueño, que yo entiendo que muchas veces van de la mano. La gente no entiende lo Sí, importante que es el sueño. Cuando, exactamente. cuando usted no duerme bien, todo lo demás se desregula. Por eso es que es tan importante que procuremos, como decía el doctor Geraldino, tener un esquema de sueño, lo que entendamos más saludable para nosotros y respetar ese esquema de sueño. Que no es que yo tengo ganas de ver el capítulo 7 de La Casa de Papel. Bueno, porque ahora quiero ver el 8 porque el 7 estaba muy bueno y me dejó enganchado. O sea, tenemos, aunque usted no tenga nada que hacer mañana de la mañana, tenemos que buscar respetar lo que se llama la higiene del sueño. Que usted tenga una Exactamente. misma hora de irse a dormir y que usted trate de respetar. Aunque usted se acueste y la cabeza le dé vuelta y no me venga el sueño y me ponga a pensar, está bien, excelente, pero yo le va a dar sueño más rápido si usted se acuesta ahí, así se sigue viendo 3 capítulos más de La Casa de Papel. ¿Entiende? Exactamente. Entonces, yo entiendo que es importante que Sí, la gente entienda que debe respetar eso, porque cuando usted duerme mal, ¿qué pasa el otro día? Primero me levanto más tarde, ya me invade la sensación de que perdí tiempo, o que estoy aburrido, que no tengo nada que hacer. O la sábana, así como da fiebre, la sábana cansan, tú te amaneces más cansado. Como estoy más cansado, estoy más propenso a tener síntomas de ansiedad.
también estoy más propenso Ujú. porque tengo sueño y que dormí mal o me acosté tarde a estar más irritable. Si estoy más irritable, estoy más propenso a pelear con mi pareja, a pelear con mi mamá, a darle un boche a los muchachos. Y es como una bola de nieve. Y comienzan a pasar cosas. Exactamente. Todo comienza cuando te abres los ojos y si dormí bien, durmió bien, dormí bien. Y ya de antemano, mi sintomatología que pudiera presentar ya viene más regulada. Estoy comenzando en un nivel mucho más adecuado que si hubiera presentado algún trastorno en mi dormir. Sí, y además de eso, es un síntoma cardinal, o sea, en casi todas las patologías de salud mental, uno de los factores que es como común, antes, durante y después, es alteración en el patrón de sueño. O sea, cada vez que nosotros vemos, una de las primeras cosas que la gente te dice, no, mira, que se me comienza a alterar el sueño. Ya nosotros sabemos que, mira, hay que comenzar a manejar este tema. Si no regulamos el patrón de sueño, es muy difícil regular una ansiedad. Si no regulamos el patrón de sueño, es muy difícil regular, por ejemplo, una depresión. Y Así eso hay es. que tenerlo claro. Mire, y para que lo sigamos aterrizando un poquito, yo entiendo, porque la gente me pregunta a veces, ok, está bien, eso es lo que tengo que hacer, pero ¿cómo lo hago? Yo recomiendo mucho que aunque usted no tenga claridad, vamos a decir, los que no están trabajando, o los que tienen un horario Ujú. flexible o trabajan por su cuenta, eh, es importante que usted se ponga una actividad de antemano ya puesta en su esquema, en su agenda, que hacer al otro día en un horario De la, temprano. Claro, usted no sí, tiene, de la o sea, mañana. volvemos al tema de la productividad. No es que yo tengo que ahora, porque estamos en cuarentena, por fin comenzar a levantarme a las 5:30 de la mañana. Si yo no soy así, yo no me voy a levantar a las 5:30 de la mañana. Si mi hora de despertarme es las 9, excelente, es las 9. No, no, aquí no vamos a juzgar Exactamente. cuál es tu horario. O sea, si usted se levanta a las 3 de la tarde, ya hay un problema que tenemos que hablar con el psiquiatra. Pero si te levanta a las 7, a las 8, a las 9, no hay problema. Pero trata de tener una actividad pautada para esa hora, para que tú te levantes y sepas a lo que vas. Incluso ya si son las 11 de la noche y tú sabes que tú tienes esa actividad pautada para las 9 de la mañana, te dan más deseo de decir, bueno, déjame dejar esta serie aquí porque ya me tengo que dormir. Sí, Son eso, coordenadas, exacto. claro. Son coordenadas. Eso está perfecto. Tú tener cómo funcionar en el día. Si tú te levantas a nada, a no tener ningún tipo de accionar en el día, es más difícil que tú puedas organizar tu tiempo. Sí. Y mira, y lo que están trabajando más, ¿qué técnica se puede utilizar para descansar? Más que dormir. Bueno, eso vamos hablando ahora. Pero eso está buenísimo lo que tú dices. O sea, en la mañana, por lo menos proponte que si te vas a despertar, tú tengas algún tipo de tarea, cualquier tipo de tarea, no importa, aunque sea algo sencillo. Sí. Y eso te va a ayudar que cuando tú salgas, te despiertes, sepas que hay un algo que hacer. Hay un algo que hacer que no tiene que ser una gran meta, no tiene que ser algo complejo, puede ser algo sencillo. Hay quienes se levantan a meditar en la mañana y eso les sirve. Claro. Y es una tarea que es muy elemental y muy personal. Y tú estabas hablando de sintomatología depresiva, que también se ha disparado en esta Sí, cuarentena. Yo creo que una mezcla eh, de varias cosas. Primero, estamos en una época de duelo, podemos así decirlo. Y junto a este exactamente. comentario con un comentario que está haciendo Leticia de Andrés, ¿qué se puede hacer para calmar la ansiedad de saber que el virus ha pausado y retrasado planes? Y me detengo en esa parte de ha pausado y retrasado planes. Eso no genera solamente ansiedad, eso genera tristeza. Hay gente que estaban a punto Exactamente. de abrir un negocio, hay gente que estaban a punto de graduarse del colegio y le troncharon la Exactamente. vacación, el viaje a Punta Cana y la graduación. O sea, hay muchas cosas que se han puesto en pausa y que no sabemos qué va a pasar. Y sin contar también las personas que han tenido el virus más cerca y tenido algún familiar enfermo, personas que han fallecido. O sea, hay muchos duelos de nuestras vidas personales, no solamente por fallecimientos. Y eso, Esto reconfigura mucho, reconfigura cómo vamos a tener que manejar los duelos, porque estamos viviendo los duelos con cierto alejamiento, donde antes podíamos manejarlo de una forma más comunitaria. Sí, claro, ahora estamos manejando de una forma más personal, más individual. Esto no lo hace ni malo ni bueno, lo hace diferente. Sí, lo hace diferente. Lo hace un proceso diferente. Pero un proceso que al final
vamos a terminar y que al final vamos a volver a retomar nuestro estilo de vida habitual. Pero que en este momento es diferente a cualquier otro momento en el pasado, donde estamos quizá viviendo estos duelos particulares recogidos, donde quizá no podemos ir con nuestros amigos a beber un trago, a sentarnos a hablar, etcétera. Es importantísimo lo que dice César, porque eso ha llevado a que se activen en muchos pacientes estos síntomas depresivos que tenían tiempo ya que lo habían controlado, que lo habían manejado en terapia o con su psiquiatra y que todo estaba dentro de control. Sí. Vuelve y aparece, y esto realmente tiene un ojo, porque quizá una de las manifestaciones que está pasando desapercibida y que está pasando por abajo de la puerta sin que nos demos cuenta, es precisamente el aumento en el consumo de alcohol. Sí. Y, Mira, y bueno, sí, entiendo, me encantaría que pudiéramos hablar de de todas las cosas que se pueden estar complicando aquí. Me acabo de dar cuenta que ya van a ser las 8 y vamos a tener una hora. sí, Lamentablemente sí, vamos a tener que concluir en estos minutitos, pero creo que entiendo que vamos a dejar, si el sistema este nos lo permite, grabado el live y lo vamos a subir a nuestra cuenta de YouTube para que estén atentos. Si no lo pudieron ver completo, lo pueden ver en nuestra cuenta de YouTube o se lo pueden mandar a quien ustedes sientan que lo necesiten. Yo quisiera que terminemos con este concepto de nuevo, porque varias personas vi que hablaban de qué yo hago para aceptar esto. Yo siento que hay gente que todavía está en resistencia. Y vuelvo al tema del duelo. Para tú poder, ¿cómo se dice esto? Move on. O sea, tú seguir por tu vida después de una pérdida. El primer paso que cualquier terapeuta del duelo te va a hacer entender y trabajar es la aceptación. Tú tienes que aceptar aceptación. que esto es lo que hay, que esta es la situación. Yo me mentalicé hace un mes ya de que esto no es hasta que se acabe la cuarentena, es que el resto del año va a estar trastornado de una manera u otra. Entonces, nada, ya yo lo entendí, así como ahorita lo comparé con una guerra. Si hubiéramos vivido la Primera Guerra Mundial, esto va a durar X años y ya uno tiene que acostumbrarse a que esto es lo que hay y yo tengo que hacer lo que yo pueda dentro del contexto que estoy viviendo. O sea, el primer punto aquí es aceptar. Aceptar no significa resignación y no hacer nada. Es entender que esto es Exactamente. lo que hay y yo voy a hacer lo que yo pueda con la situación que tengo al frente. Exacto. Un elemento que se está transitando y que estamos viviendo y que solamente tenemos que ir trabajando un día a la vez. No se Exacto. pidan trabajarlo una semana ni un mes. Pídanse un día a la vez. Exacto. Y Sí, un día a la vez, y yo entiendo que conectado también con la idea de que eventualmente todo va a pasar. La guerra mundial que exactamente. tanto he mencionado en el día de hoy, no sé por qué, pasó. La era de Trujillo se acabó. Todo va a pasar. Y eventualmente en algún momento miraremos para atrás y veremos que esto también pasó. O sea que vamos a quedarnos Exactamente. conectados un poquito con esa esperanza, esta mezcla de aceptar que esto es lo que hay, pero sabiendo que en algún momento también va a pasar. Te damos las Exacto. gracias por acompañarnos en el Ah, día no, de no. hoy Gracias a ustedes. y incentivamos a los demás a que se trabajen, que sigan asistiendo a sus citas psicológicas y esperemos que todos ustedes y sus familiares estén bien en esta situación. Nos seguimos viendo en los próximos lives. Buenas Bye noches. bye. Chao.